Al mismo tiempo, vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente, ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía. Acabamos de escuchar un breve video de 45 segundos en el cual ayer en la Bolsa de Nueva York Javier explica sus nuevas condiciones que se tienen que dar para abrir el cepo. Yo no lo había escuchado ayer, pero lo analizo ahora. Él dice, voy a abrir el cepo cuando la inflación sea cero. Y después explica lo que para él es que la inflación sea cero. Él dice, hoy la inflación es 4, pero en realidad es 1,5. ¿Por qué? Porque de la cuenta hay que sacar 2% del crawling peg del Toto Caputo y 0,5% que es la inflación importada del mundo. Acotación al margen. 0,5 punto mensual de inflación del mundo es mucho. En realidad debería ser menos de la mitad, 0,2. Pero lo dejamos pasar. Entonces dice, bueno, hoy tenemos 4 de inflación del INDEC y 2,5, de los cuales medio es importado del mundo y 2 del crawling peg. En realidad la inflación es 1,5. Cuando ese 1,5 vaya a cero, ¿qué quiere decir? Cuando la inflación del INDEC sea 2,5, entonces 2,5 menos 0,5 menos 2 de todo cero, ahí voy a abrir el cepo. Primera acotación. Desde el punto de vista teórico, basándonos en la teoría monetaria en particular y en la teoría macroeconómica en general, está mal. Es un nuevo argumento del presidente tirado de los pelos. No hay relación ni condición alguna que sustente que la apertura del cepo tiene que estar atada a un determinado nivel de inflación. Pero en realidad, como se ve en este mismo video, Javier explica que en realidad el numerito de inflación es superfluo. Lo que subyace detrás de la apertura, de su apertura potencial del cepo, es el tema del money overhang, o sea, del sobrante del dinero, que él dice que va a abrir el cepo cuando el sobrante de dinero sea cero. ¿Y qué es el sobrante de dinero? Por un lado es la oferta monetaria versus la demanda de dinero. Si la oferta monetaria es igual a la demanda de dinero, no hay diferencia entre la oferta monetaria y la demanda de dinero. Las dos coinciden. Entonces el sobrante de dinero va a ser cero. Él dice que va a abrir el cepo cuando el sobrante de dinero sea cero, o sea, la oferta monetaria y la demanda de dinero coincidan. ¿Cuál es el problema de esto? Primer problema, el Banco Central no controla la oferta al centavo, no la puede manejar al centavo. ¿Por qué? Porque hay dinero fiat en un sistema con encaje fraccionario en el cual hay un multiplicador monetario, en el cual los bancos crean dinero, crean depósitos desde la nada, crean créditos desde la nada. Entonces, M2, M3, por ejemplo, no puede ser controlado por el Banco Central. Del otro lado, la escuela austríaca explica muy bien que la demanda de dinero emerge de las preferencias subjetivas y evaluaciones subjetivas del público. Ergo, la demanda de dinero es permanentemente cambiante. El central no puede conocer la demanda de dinero
a la perfección, porque cambia permanentemente. Si no puede estimar el nivel de actividad y dice que va a salir creciendo en forma de V y no pasa, no puede estimar la demanda de dinero por motivo transacción. Si los argentinos no ahorramos en pesos y ahorramos en dólares, no se puede estimar la demanda de dinero por motivo ahorro. Entonces, si el Banco Central no puede controlar la oferta monetaria y no puede saber cuál es la demanda, señores, no puede controlar la oferta, no conoce la demanda a la perfección, no puede saber cuál es el money overhang nunca. Entonces no podés abrir la apertura o condicionar la apertura del cepo al money overhang. A ver, el criterio para abrir el cepo es otro. Debe ser devolver la libertad a los privados y sacarle el poder al Estado confiando en el sistema de precios y confiando en la labor del sistema de precios como equilibrador de la oferta y la demanda. ¿Cuál es el problema? Que el presidente tiene terror de que si abre el cepo y sube mucho el dólar y después se acelera primero la inflación mayorista y después la minorista, quedará revelado que todos los críticos que decimos que estuvo haciendo las cosas mal, hemos tenido razón. Además, quedará revelado que la gente no le cree. ¿Cuál es el problema? Que los cálculos que hace Javier Milei o que pretende hacer Milei del money overhang son socialismo monetario de errónea ingeniería económica. Ergo, esta lógica errada está condenada a traer malos resultados en el largo plazo. Y cuanto más el presidente confíe en su lógica errada y en sus cálculos equivocados, más va a tardar en abrir el cepo. Y más serán los incentivos a dejarlo. ¿Por qué? Porque los costos a pagar una vez que lo abra van a ser más altos. Ahora, si el tipo de cambio salta en forma importante cuando abra el cepo, el poder adquisitivo del dólar va a subir mucho. Y si el poder adquisitivo del dólar sube mucho y a él le creen, cuanto antes lo abra hay más chances, no certeza que le crean, la gente va a traer dólares porque van a tener mucho poder adquisitivo. No como ahora que le tienen que dar palazos en la cabeza, empobrecerlos o endulzarlos con un blanqueo para ver si traen alguno. Los va a traer espontáneamente y el resultado va a ser mejor. Y cuando la gente traiga los dólares de verdad porque subió el tipo de cambio va a empezar a bajar y ahí vamos a tener el sistema de precios haciendo en libertad el trabajo que cualquier liberal dejaría que el sistema de precios hiciera. Muchas gracias y pasemos a ver el video de la entrevista de ayer. Diego Giacomini con nosotros, así que ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, andás? Un placer estar gracias, con vos. Diego. Gracias como siempre. ¿Se enamoró del cepo nomás? Y mira, siguiendo lo que decía Ricardo López Murphy, el cepo es un superpoder más al poder ejecutivo que lo ejerza. Porque si yo tengo la potestad por la fuerza de obligar a todos los exportadores a que me traigan y me vendan los dólares a mí y yo pagarles el precio que yo mismo fijo a dedo, ubicando ese precio por debajo del precio que debería tener el mercado, obviamente porque el cepo es un precio que es un precio máximo para el dólar y mínimo para el peso, estoy teniendo un superpoder. ¿Qué superpoder?
manejar monopólicamente, casi, el mercado cambiario. Por eso dicen y confían en que el dólar va a seguir planchado y prevén un dólar a 1.200 como prevén en el presupuesto. A ver, bueno, mira, yo miro presupuestos desde la segunda mitad de la década del 90, ¿no? O sea, más de 25 años. Y este presupuesto a mí no me ha sorprendido porque, a diferencia de lo que pregona el gobierno, es un presupuesto más de lo mismo de toda la historia que al menos vi en estos 25 años, en los cuales los grandes números macroeconómicos son disparatados y las assumptions, los supuestos detrás de esos números son más disparatados aún. Te tiro un ejemplo. A partir de enero del 2025, el presupuesto asume que la relación dólar-inflación va a quedar empatada, para que la gente lo entienda, y que Argentina va a ganar competitividad año tras año gracias a que Estados Unidos va a tener 2,5, 3% de inflación. Con lo cual, si se diera, que no se va a dar, en diciembre del 2027 el tipo de cambio oficial en términos reales sería 7-8% más ventajoso para los exportadores de lo que es hoy, pero gracias a la inflación de Estados Unidos. Yo creo que con este ejemplo ya queda bien ilustrado lo ridículo que son los supuestos y los grandes números del presupuesto, ¿no? Ahora, digo, ¿qué pasó? Hoy habló en Wall Street, se cayeron los bonos, las acciones, la bolsa. Bueno, ¿No le creen en Wall Street tampoco a Milei? a ver, habló primero y antes que nada, que es la noticia que habla todo el mundo, de que va a levantar el cepo cuando la inflación sea cero. Acá hay muchos conceptos que la gente tiene que entender. Primero y antes que nada, lo digo en difícil, después en fácil. Levantar el cepo es condición necesaria, pero no suficiente para que a la macroeconomía y luego, más importante, a la micro, a las empresas, a la gente le vaya bien. ¿Qué quiere decir? Vos, si no levantás el cepo, seguro a la macro y a la micro le va a ir peor y le va a seguir yendo mal. Ahora, si lo levantás, para que te vaya bien, tenés que hacer todo bien todos los días, uno tras otro, desde la política macroeconómica hasta diciembre del 2027. Puede ser que lo levantes y, si haces las cosas mal, aún te vaya mal, en lo macro y en lo micro. A ver, y acá soy ácido. La mayoría de mis colegas más conocidos en el 2016 decían que Pratgay y Macri habían levantado muy bien el cepo. Y yo le decía, este cepo fue mal levantado. Bueno, tuvieron que volver después al cepo. Exactamente, en la segunda mitad de mandato, primero la macro y, desgraciadamente, que es mucho peor, la micro sufrió las consecuencias. Ahora, dicho esto, el presidente, cuando hoy dice la frase no voy a levantar el cepo hasta que la inflación sea cero, mezcla peras con manzanas. Está diciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el cepo es un fenómeno que en forma directa se relaciona con el mercado cambiario, o sea, con la oferta y la demanda de dólares. En Argentina, Macri, antes Cristina, después Alberto y ahora Milei, todos igual, como dijo López Murphy, se enamoran del cepo. ¿Por qué? Porque hay mucho más demanda potencial de dólares que oferta. Entonces, si lo levantaran, se saltaría el tipo de cambio y después habría inflación. O sea, la inflación, en esto que entiende todo el mundo, es consecuencia del cepo, su levantamiento y el tipo de cambio, no causa. Ahora me pongo ácido. Si vas a levantar el cepo cuando la inflación sea cero, el presupuesto supone 1,4% promedio de inflación mensual en el 2025, 0,9% promedio mensual de inflación en el 2026
y 0.6% de inflación mensual en el 2027. Chau, no lo van a levantar. O sea, si sigo las palabras de Javier Milei, No lo no va a levantan. levantar nunca el cepo. Ahora, si las fuerzas del cielo lo ayudan durante, no sé, porque hace cuentas estrambóticas, Sí. un día, una semana o un mes, y un día, una semana o un mes la inflación es 0. Cuando deje de serlo, Va a volver lo vuelve a ponerlo. poner el cepo. ¿Qué quiero? Me pongo ácido para mostrar que Javier Milei, con esta frase tan académica y técnicamente desafortunada, y desde el plano ético tan mentirosa, lo único que está poniendo en evidencia es que no sabe qué contestar cuando le preguntan cuándo va a levantar el cepo. Ahora, conociendo el pensamiento de Javier Milei es un economista que le gusta el dólar barato, le gusta el tipo de cambio bajo. De hecho, ha sido un gran defensor, por ejemplo, de la convertibilidad. Esto que pone, ¿por qué lo digo? Fíjense, y no estoy hablando de más. Cuando ustedes escuchan su diatriba hoy en día, él dice, los salarios aumentan en dólares. Las jubilaciones La jubilación vuela. vuela en dólares. Jamás coteja si los salarios y las jubilaciones aumentan en dólares más que el índice general de precios. Que, dicho de paso, si el tipo de cambio cierra septiembre como está hoy en día y la inflación del mes fuera 4%, estaríamos teniendo en estos 10 meses del año, perdón, desde que subió Javier, desde diciembre y los primeros 9 meses, 85% de inflación en dólares. A todas luces, este numerito de inflación es mucho más grave que el de pesos. ¿En qué sentido? Porque muestra más descarnadamente que este programa es dinámicamente insustentable, que los beneficios del programa nunca terminan de aparecer, Obvio. pero los costos aparecen y no dejan de aparecer, con lo cual la política puede terminar siendo abandonada por el propio gobierno. Claro, ahora a eso iba. ¿Perdió el rumbo Milei? ¿Hoy el plan económico es de Milei o el del Toto Caputo? Mira, acá es muy interesante porque no hay duda que el titular del Poder Ejecutivo Nacional quería dolarizar. El ministro de Economía es ministro de Economía porque le prometió que iba a conseguir 15.000 millones de dólares para solucionar el problema con esos dólares de las LELIQ y los pases. No consiguió los 15.000 millones de dólares. Era mentira que tenía 30.000 millones de dólares en el WhatsApp, con lo cual no pudo dolarizar. Con lo cual tuvieron que improvisar este plan económico, pongámosle una fecha arbitraria, en febrero, ¿no? Entonces, esto ha sido un devenir de acontecimientos que, en realidad, lo único que está firme es la convicción de, como vengo explicando, del equilibrio fiscal financiero o el superávit fiscal financiero a toda costa. Y claramente no es lo mismo tener un superávit o un equilibrio financiero con un tamaño de 25% del gasto público en términos del PBI que tenerlo uno con 36, 37. Ahora, cuando nosotros vemos el presupuesto, y esto es muy importante porque sigue con lo fiscal, Javier Milei, él se personifica por primera vez en la historia, siendo el primer presidente que va a presentar el presupuesto. Él presenta el presupuesto con su artículo 1, que después quiere transcribir en la ley de administración ese mismo artículo del déficit fiscal cero. Claro. Esto es una regla fiscal. Ahora, es una regla fiscal que tiene ciertos problemas. Primero, no está claro quién la hace cumplir. No está claro, no especifica cuáles son los castigos del incumplimiento.
no establece reglas, porque vos decís equilibrio, y el equilibrio es el juego de recursos y gastos. No establece senderos ni reglas con respecto al endeudamiento, con respecto al gasto, con respecto a la presión tributaria. Y más importante, esto que termina siendo una regla de objetivos que termina, se cumple o no se cumple en función a la discrecionalidad, voluntad del titular. O sea, la va a cumplir mientras pueda, la macro se lo deje o le convenga. Capaz vienen unas elecciones y no le conviene cumplirla. Ahora, esto no es menor. ¿Por qué? Porque esta regla ¿qué hace? Que los intereses de deuda sean la cuenta del gasto público dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que dado un determinado nivel de recursos, X, los que sean, y dado los intereses que hay que pagar, esos intereses determinan cuál va a ser el gasto público primario. Como el presidente dijo que hay dos gastos públicos, el discrecional y el no discrecional no se toca. ¿Qué quiere decir? Que los intereses de deuda determinan el gasto público discrecional. O sea, en función a cuántos ingresos tengamos y cuántos intereses haya que pagar, se determina cuánto se va a gastar en justicia, cuánto se va a gastar en seguridad, cuánto se va a gastar en universidades. Bueno, un poco como vino haciendo hasta ahora, ¿no? Claro, pero ¿cuál un poco como ha hecho hasta ahora. Antojadizamente resuelven con lo que ellos quieren. Ahí está. ¿No? Pero ¿qué sucede? Cuando vos mirás el nivel de gasto público y de ingresos presupuestados para el año que viene, te encontrás que hay inconsistencias. A ver, con el nivel de inflación, con el nivel de tipo de cambio, con los precios internacionales que hay, las retenciones están sobredimensionadas, aumentan 102%. Entonces, hay recursos sobreestimados. ¿Qué quiere decir? Que con los números del presupuesto, esos recursos no se van a tener. Entonces, en un caso muy nada tremendista, habría que volver a hacer un nuevo ajuste del gasto primario de menos 0,6% del PBI el año que viene. O sea, equivalente un poquito más chiquito que el del veto presidencial. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué el presidente juega y pone los intereses como gasto dominante? Y acá cierro con Wall Street. Porque, paradójicamente, Javier tiene total... Si Javier estuviera sentado acá y mirara esos números que tiene, la probabilidad de default en el mediano plazo no es cero, no es despreciable. Hay probabilidad de default. Entonces, él pone esta regla fiscal en el presupuesto para convencer al mundo que Argentina no va a defaultear. Pero ¿qué sucede? Los intereses dependen, como dije, de la discrecionalidad y la voluntad del gobierno y de la macro que permita pagarlo. Entonces, ese nivel de intereses que él busca asegurar para convencer al mundo que no va a haber default, a su vez también lo presenta y lo dice ante el mundo porque necesita, hablando muy sencillamente, que el mundo le preste dinero, guita, desesperadamente al gobierno. ¿Y sabes qué lo grave? Está muy bien que un presidente hable en un centro de financiamiento, como puede ser Japón, Estados Unidos o Europa. Lo celebro, pero ¿para qué lo celebro como liberal? Para que las empresas se puedan financiar para poder invertir y producir. Pero parece que no le creyeron hoy. O no le gustó al mercado que dijo que cepo no lo van a levantar. Me parece que lo han castigado hoy, ¿no? Hoy sí, es un dato de un día, puede cambiar, pero sí, hoy lo castigaron. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, estaba tan entusiasmado tocando la campanita que después se le derrumbó todo también, ¿no? Ahora, Diego... Sí, uno puede prometer lo que quiera a nivel macro. Lo que uno no puede hacer es evitar las consecuencias de lo que uno hizo en política monetaria y política fiscal. Y ambas políticas no son dinámicamente sustentables en el mediano y largo plazo. Vos decías recién, le ofrenda a los acreedores esta regla en el presupuesto de que primero son los pagos de intereses y después se determina el resto de los gastos. Ahora, al mismo tiempo, hoy le da rienda suelta a Caputo vía decreto para eventualmente hacer un canje de deuda externa
sin cumplimentar la ley de administración financiera, o sea, sin cumplir la extensión de plazos, la quita de capital, reducción de la tasa de intereses. ¿Se viene una reestructuración de la deuda? Mira, punto número 1. Lo que voy a decir es, el presidente, como tantos otros presidentes anteriores, tiene superpoderes. Y el DNU, y los superpoderes se lo dio el Congreso. Y el DNU, el que no rechazó, fue el Congreso. Entonces, punto número 1, cuando salen decretos de este tenor, están marcados dentro de la institucionalidad de los superpoderes. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Si a mí me preguntás, y ahora decir, este año los intereses eran 1.6 del PBI, el año que viene 1.3. Pero cuando uno mira el sendero para adelante de vencimientos y de intereses, es mucho más abultado en el mediano y largo plazo que hoy en día. Entonces, si los intereses es la cuenta dominante, y atenti, yo no estoy haciendo juicio de valor si está bien o si está mal, estoy describiendo. Si los intereses son los dominantes, lo que quiero decir es que el ajuste es cuasi eterno, salvo que la economía crezca mucho. Y ahora voy a decir, ¿puede la economía crecer mucho? Te cuento. Si hago una metáfora de Javier presidente con un técnico de fútbol, quiere sacar a Platense campeón del Mundial de Clubes. ¿Por qué digo? Él es tan omnipotente y mesías que quiere sacar a Platense campeón del Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque él apunta que Argentina va a crecer de la mano de la inversión privada. Les comento. Bueno, ya este año no. Ahí va. El año que viene... Empiezo por lo que vos decís. Este año no, y el año que viene... Javier Milei, hoy en Dependemos día, del tema energético. si sigo los números de Fausto Espotorno, Sí. en promedio en 7 meses del año tiene una inversión en términos del PBI de 14 puntos porcentuales, la menor de los últimos 5 presidentes. No hay inversiones. Ahí va, punto número 1. Lo dijo el otro día Orlando Ferrer. Ferreres acá. Voy a ser terrible. Está apostando a la peor variable de la economía argentina. Si uno mira los datos del Banco Mundial, desde 1990 acá, en promedio, Argentina invierte en términos del PBI, no por un ratito, desde 1990 acá, 3 puntos porcentuales por año, o sea, imagínense en forma acumulada, menos que el promedio de Latinoamérica. Toda América Central, Sí. toda Sudamérica. Y 7 puntos, en términos del PBI, menos que el promedio del mundo. ¿Qué quiero decir? Que Argentina es el país que menos invierte en la región que menos invierte del mundo y le estamos poniendo las fichas de vuelta. No estoy diciendo si está bien o está mal, estoy simplemente describiendo que estamos apostando a que salga el doble cero en una ruleta de 100 números, no 36. Cuando las condiciones del paño están todos los números borrados Claro. en la ruleta. Diego, pensá en un minuto, antes de Sí. seguir. Pensá en un minuto. Sí, En una palabra, sí. ¿cómo describís este momento de Milei o del plan económico? Alejado de la realidad, Alejado de la realidad. en todas las dimensiones. En todas las dimensiones, está bien. Vos fuiste el primero que acá, enero creo que fue, dijiste, van a hacer escupir a la clase media los dólares. Exacto. Y ahora le está pidiendo no solamente a la clase media, que tiene que reventar los dólares para pagar tarifas, colegios, sobrevivir, sino el otro día, el viernes, le dijo Caputo a los empresarios, por favor saquen los dólares, yo se los voy a devolver, les dijo. Bueno, me gusta tu pregunta y aprovecho. Yo, la audiencia de ustedes que no es liberal, aprovecho para decirles, un liberal piensa, Algún liberal habrá. bueno, piensa que el ahorro tiene que financiar inversión productiva para aumentar la capacidad de producción, generar más empleo y producir más bienes y servicios. No hay nada menos liberal que los privados escupan ahorros para dárselo
al Estado. Punto número uno, eso es lo primero. Segundo, si el liberalismo sostiene, en definitiva, que el ahorro financia el crecimiento y te están haciendo escupir ahorros para dárselos al Estado, están hipotecando el crecimiento en el largo plazo. Eso es lo grave de hacerle escupir al sector privado ahorro, porque aparte, a ver, si el sector privado ahorra, es, primero y antes que nada, para consumir en el futuro, para consumir más en el futuro, lo cual involucra que tiene que haber inversión, porque si hay más consumo en el futuro, tiene que haber inversión para poder producir más en el futuro, entonces mayor consumo está macheado con mayor producción y mayor inversión y mayor puesto de trabajo. Ahora bien, si yo te los hago escupir para pagar la luz, el gas, impuestos o una moratoria, yo estoy haciendo que eso que el privado guardó para invertir, para producir y para consumir más en el futuro, lo escupa a descontento, porque lo están haciendo escupir para otra cosa diferente de lo que él había planeado. ¿Qué quiero decir? No lo va a escupir por durante mucho tiempo. Y se va a terminar dando vuelta el privado. Y el gobierno se le va a cortar esto. Ahora, tiene que tener muy poca creencia en sí mismo Caputo, porque no hay lugar donde vaya que pida por favor, casi con la escupidera en la mano, que inviertan, que saquen los dólares. Parece que muchos no le creen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este es otro problema. Tenemos de ministro de Economía un trader, que se lo traduzco a la gente, un señor que sabe comprar y vender papelitos para ganar dinero, pero que no sabe nada de macroeconomía y mucho menos de economía real, o sea, de la realidad de las micropymes, de las pymes, de las grandes empresas, de la producción. Entonces, ¿qué sucede? Concibe que, y lo único que le importa es la economía financiera, pensando que si va bien lo financiero, tiene que ir inexorablemente bien la economía real. Y acá comete un grosero error intelectual. ¿Por qué? Porque el plan de negocios de alguien que se dedica a las finanzas está orientado al cortísimo y al corto plazo. Mientras el plan de negocios de alguien que se dedica a producir, pensar y ejecutar un plan de negocios que produce bienes y servicios está orientado a largo plazo. Entonces acá tenés un Boca River que no se puede amalgamar. Claro. Ahora, hablabas recién de la economía real. El gobierno en Estados Unidos pidiendo por favor que lleguen los dólares. No sé si a lo único que ya apuntan es al Fondo Monetario Internacional, pero si no llegan esos dólares, ¿qué va a pasar con la economía real de los argentinos el año que viene? Bueno, punto número uno. El gobierno lo primero que apuesta en el cortísimo plazo es que son dos cosas diferentes, blanqueo y exteriorización del blanqueo. La exteriorización del blanqueo, hay una exteriorización de dólares que permita ayudarle a aguantar esta situación de los tipos de cambio y la brecha contenida. Porque, a ver, es muy sencillo. Si mando dólares, oro al exterior, el oro al exterior se puede usar de dos maneras. De warrant, de garantía, para que contra esa garantía me presten dólares, o directamente vendo el oro para que me den dólares. Un gobierno que está definido por la escasez de dólares, porque vos mismo acabás de decir, Gato, que pasa la gorra por todos lados, necesita dólares. Y a ver, cuando uno hace un depósito en una cuenta en dólares, hay un encaje. ¿Qué quiere decir? Una proporción de ese depósito que va a las reservas encajadas del Banco Central. ¿Y quién puede asegurar en Argentina que esos dólares exteriorizados, el encaje del producido, no sea utilizado para querer controlar el paralelo o la brecha? Claro. La verdad que nadie lo puede asegurar, porque de hecho lo ha hecho Massa, lo ha hecho Banoli, y ahora lo está haciendo el Toto Caputo y Bausili también. Entonces,
Acá, en definitiva, algunos tienen camiseta de Boca, algunos tienen camiseta de River, otros de Racing o Independiente, pero hacen todo más o menos lo mismo. ¿Y quién paga la factura? El sector privado. Siempre paga la factura. Mientras haya cepo, el sector privado. Ahora, ¿por qué Ricardo López Murphy dice todos se enamoraron del cepo? Porque si no hubiera cepo, tiene que haber tecnología para que haya cepo. Porque vos tenés que saber a dónde pone la gente el dinero, cómo lo mueve para tenerlo controlado. En la época de Alfonsín, en la época del comienzo de Menem, no había tecnología para poder implementar un cepo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando la gente se defendía y salía del peso y se iba al dólar, ¿quién pagaba la factura? El gobierno de turno, porque saltaba la inflación y se tenían que ir o quedaban tambaleando. Encuentran el cepo como instrumento para que la economía no explote y la economía en su lugar implosione. Cuando logran que no explote, están logrando que los poderes ejecutivos no pierdan su lugar y no pierdan su negocio. ¿Pero a cambio de qué? De que la implosión hace que cada vez haya menos producción, menos generación de empleo, menos empresa, menos rentabilidades para las empresas y menos salarios. Menos salario, totalmente. Entonces, el cepo es en beneficio de los políticos, le contesto a López Murphy, en contra nuestro. Tengan la camiseta que tengan, desde Milei hasta Cristina, pasando por Massa y Alberto. Y panorama de recesión, cortito. Sigue, parece que al gobierno le conviene la recesión y mientras todos los argentinos pagamos, ¿no? Bueno, a ver, obviamente que el gobierno, si tuviera la varita mágica, querría que el nivel de actividad aumentara. Lo que pasa que esa salida en forma de V, que el propio titular del Poder Ya ni Ejecutivo hablan eso. Nacional se lo dijo a un conductor rubio en un programa de streaming, Sí. es una gran mentira. Ya En el ni mejor hablan de de la los casos recuperación. vamos a tener un rebote de 2,5, que es estadístico, porque estamos comparando cuando llegue el 2025, cuando comparamos con 2024, muy malo. Muy malo, exacto. Diego, gracias como siempre. Un placer Gracias, enorme, un gustazo como siempre. gustazo. Muchas veces. Gracias por ver el video. Te invito a que te unas a las membresías, donde el lunes Diego va a responder todas tus preguntas. Hace clic en el video y sé parte de la comunidad. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Para vos, ¿Milei va a levantarle el cepo cambiario? Déjalo en tus comentarios. Hasta la próxima.